Cordial saludo para todos los amigos y hermanos que cada semana se unen a esta programación, un espacio muy especial titulado La Biblia al alcance de todos. Un espacio pensando en el repaso de la lección de cada semana. Les damos la bienvenida esperando que estén disfrutando plenamente de las bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de ustedes. Y para esta oportunidad tenemos como invitado especial al pastor Carlos Mauro Jiménez. Pastor, él es docente de religión de nuestro colegio, el Colegio Adventista de Ibagué. Pastor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta cordial invitación. Y bueno, vamos a estudiar esta maravillosa lección. Ok, y para ello pues necesitamos orar, invocar el nombre de Dios y bueno, vamos a espaciarnos en esta linda e importantísima lección que estudiamos durante esta semana. Les invitamos a donde quiera que ustedes estén para que nos acompañen haciendo un alto en el camino. Vamos a orar juntos. Oremos. Amén. Bendito Dios, te queremos agradecer infinitamente por tu gran amor, por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye cada día, al mismo tiempo que nos alimenta la fe y el espíritu. Vamos ahora a repasar la lección de esta semana. Por favor, danos una mente dispuesta, un corazón entendido, permitiendo así, oh Dios, que con el poder de tu Santo Espíritu, el poder de tu palabra impacte nuestras vidas, y la vida de Jesús haga mella en cada uno de nuestros corazones y transforme nuestro carácter para el reino de los cielos. Queremos, Señor, al orar, colocar en tus manos a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de esta programación. Damos gracias en el sublime nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Pastor Carlos Mauro, recuérdenos el título de la lección y ese versículo de memoria bien importante. Bueno, la lección titula Apresado y Juzgado. El título es muy diciente, ¿verdad? Y el texto bíblico lo encontramos en San Marcos, en el capítulo 14 y en el verso 36. Y decía, Abba, todas las cosas son posibles para ti, Padre. Aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ok, esta lección está fundamentada, estudiamos durante esta semana el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Seguimos desarrollando el estudio del Evangelio de San Marcos durante este trimestre. Y bueno, esta semana la lección nos basaba en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Ok, y además de esto, pues desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, podemos ver aquí lo que es el relato de la pasión de Cristo Jesús. Están los sufrimientos, la muerte y la resurrección. Vamos a ver y abarcar pues en cuanto lo que tenga que ver con estas escenas finales de Cristo Jesús. Bien, la lección de esta semana nos traía 5 tópicos importantes. Comenzando con la lección del domingo, pues nos abría y nos introducía a una lección bien importante que nos recordaba, Pastor Carlos Mauro, un hecho inolvidable. ¿De qué se trataba la lección de esta parte? Bueno, podemos aquí ver en esta lección que hay 2 historias que están entrelazadas, ¿cierto? Y que estas historias se complementan entre sí. ¿Y qué es lo que se complementa entre sí? Hay 2 historias y pues vemos lo de la mujer, ¿cierto? La mujer esta mujer lo que hace es romper, ¿cierto? Un frasco de alabastro y esto había sido un año de sueldo, ¿cierto? Un año de sueldo, ¿cierto? En contraste con lo que hizo Judas, que entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, ¿cierto? Ese es un episodio en la Biblia y en la vida de Jesús muy importante. Por eso esta parte de la lección titulaba Inolvidable, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y podemos recordar allí, pues, unas escenas contrastantes, ¿no? La mujer que arrepentida y agradecida con Jesús por haberle liberado su vida de las garras del mal, pues aprovecha la situación en la casa de Simón el leproso allí en Betania, y estando en una reunión que Simón le ofreció a Jesús, dice la Biblia, pues ella aprovecha el momento y viene y saca ese perfume que era costoso, el salario de un año de un obrero, y bueno, aprovecha para ungir el cuerpo de Jesús, la cabeza, los pies, todo su cuerpo, y con sus lágrimas enjuagar sus pies y con sus cabellos secarlos. Ella quería que la escena pasara desapercibida, pero claro, la casa, dice la Biblia,
Y nos recordaba, la lección de esta semana se llenó del buen aroma del perfume, todos la miraron y pues ahí es cuando entra Judas, ¿no? A criticar la acción de esta mujer y es cuando él dice, qué lástima porque es desperdicio, ¿no? Sencillamente abrir un perfume tan costoso para hacer eso, habíamos podido venderlo y darle la plata a los pobres. Sí. Pero la Biblia nos dice que Judas era ladrón y que realmente no era que él amara a los pobres, sino que codiciaba el dinero. Y nosotros vemos algo importante aquí en estos relatos, y es que el relato de la mujer es algo inolvidable porque Jesús de todos modos dice, esto lo que ha hecho esta mujer, pues se hablará en todos los lugares. Pero también hay algo que es inolvidable, y es la traición de Judas. También se mencionan, ¿cierto? Se mencionan los evangelios y se menciona de tal modo de que es inolvidable esto porque a través de las épocas, de las edades, pues se ha mencionado todo esto en cuanto a la traición de Judas, pero también algo importante, el profesor Gustavo, y es que es una buena noticia. La buena noticia que nos presenta acá es lo que hizo la mujer. Es una buena noticia que trasciende durante todas las edades y hasta que se predique el evangelio. Yo pienso que esto se va a hablar sobre esta mujer. Realmente es una escena inolvidable, ¿no? Como lo dice allí, porque Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y donde quiera que se predique este evangelio, se recordará la historia y este acto maravilloso de esta mujer, pues ungiendo el cuerpo de Jesús. Él mismo lo dijo, me ha ungido preparando mi cuerpo para la muerte, para el sepulcro. Así que esto es una situación inolvidable que hasta el día de hoy seguimos recordando con gran aprecio. Y bueno, en contraste de la acción de esta mujer que estaba confesando su fe en Jesús, pues aparece Judas, que de su parte sencillamente lo niega. Era codicioso y por amor al dinero, pues traicionó a su maestro. Sí, tristemente. Y mire que el pasaje de Romanos nos dice en el capítulo 8, en el capítulo 8 y en el verso 28, nos dice todas las cosas, ¿cierto? Sabemos que además los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? Entonces nos presenta aquí un panorama que a pesar de que las personas no entendían qué era eso de romper el frasco y derramarlo sobre Cristo Jesús, pues tenía algún simbolismo muy especial, y era el ungimiento de Cristo Jesús para la muerte y la sepultura de él, ¿verdad? Sí, entonces esto nos da a entender de que a pesar de que hay problemas, dificultades en la vida de cada ser humano, déjeme decirle, mi apreciado amigo que me está escuchando, de que todas las cosas van a salir para bien porque Dios lo ha puesto en su santa y divina voluntad. Y así ha sido, ¿no? Profe Gustavo. Claro, y aquí pues tenemos un desafío en esta parte que nos presenta la lección y es ¿con cuál de estos dos personajes, Pastor Carlos Mauro, nos identificamos? ¿O con la mujer que confiesa a Jesús, haciendo este acto maravilloso de ungir con perfume su cuerpo? ¿O nos identificamos con Judas, que el amor al dinero y a las cosas del mundo hicieron que finalmente terminara negando a su maestro, negando a su Salvador, negando a Jesús? Bien, así que esto nos da una gran enseñanza. Y vemos que en las últimas escenas de Cristo Jesús hay algo, y es la última cena, ¿cierto? La última cena, si ustedes recuerdan lo que nos dice Éxodo en el capítulo 24 y en el verso 8, sucede algo importante, y es que Moisés toma sangre, ¿cierto? O sea, coge sangre de un vaso. Dice, esta sangre es para un pacto, ¿cierto? Es para confirmar un pacto, ¿cierto? Pero nosotros vemos que eso fue cuando el pueblo de Egipto, el pueblo iba a salir de Egipto, ¿verdad? Iba a salir de Egipto, pero Jesús lo que hace es en ese momento de la última cena, como recordar eso, de que ellos salieron, ¿cierto? De que ellos salieron de allí de la esclavitud, pero ahorita Jesús les está diciendo a ellos, salgan de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y aquí él levanta la copa. Esta es la sangre, ¿cierto? Esto es el símbolo de la sangre del nuevo pacto que va a ser derramado
por cada uno de vosotros, ¿cierto? La salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y aquí Jesús nos está diciendo, necesitamos salir, ¿cierto? Pero necesitamos salir ¿de qué? Del pecado, ¿cierto? Del pecado en el que estamos, ¿cierto? Porque la sangre de Cristo Jesús se derramó por la humanidad, ¿verdad, profe Gustavo? Claro que sí, así que encontramos aquí dos lecciones bien importantes. Ese jueves por la noche de esa última semana de la vida de Jesús antes de ir a la cruz, el Señor se encontraba con sus discípulos en el aposento alto celebrando la Pascua. Y ya lo mencionó el pastor Carlos Mauro, la Pascua se celebraba para conmemorar, para recordarle al pueblo de Israel la manera portentosa como Dios los liberó del yugo egipcio. Ahora Jesús aprovecha que se está celebrando la Pascua para establecer la Santa Cena, y es la liberación de nuestras vidas del yugo del pecado. Así que son dos cosas paralelas con una enseñanza similar. Y ahora tenemos, la implementación por Jesús de la Santa Cena. Es un privilegio que hasta el día de hoy nosotros tenemos de participar, porque el Señor lo ha establecido así, Él mismo lo dijo, para que lo que yo he hecho, ustedes también hagan lo mismo siguiendo mi ejemplo. Y mire, hay algo interesante que en el antiguo Israel, cuando Moisés estaba hablando allí, él sí se hizo alusión de un cordero, ¿verdad? Pero miremos que en el libro de San Juan, en el capítulo 1 y en el verso 29, Juan el Bautista marca lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Lo marca allí, ¿cierto? Marca quién es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero hay algo interesante que sucede en lo que es la Santa Cena. ¿Qué es lo que hace? Jesús se levanta para, digamos, oficiar allí en esa Santa Cena, ¿verdad? Pero no hace mención alguna de lo que es el Cordero. ¿Por qué no hace mención alguna de lo que es el Cordero? Porque sencillamente ahí se estaba cumpliendo, ¿cierto? De que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Es algo realmente fascinante ver de que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías, ¿cierto? Y aquí Jesús, era como si Jesús dijera, aquí yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo. Se estaba cumpliendo la profecía, ¿verdad? Maravillosa profecía, ¿cierto? Y hay otra profecía allí, especialmente en el libro de Zacarías, ¿no? Donde Jesús, pues, estaba sencillamente dándole cumplimiento a la palabra profética. Porque había una profecía del Antiguo Testamento, allí en el libro de Zacarías, que decía que el pastor sería apresado y las ovejas serían esparcidas. Pues justamente ese jueves en la noche, después de la celebración de la Pascua y la implementación de la Santa Cena, cuando Jesús se dirige al Getsemaní, pues se cumple esta profecía. Así que esas escenas de los últimos momentos de la vida de Jesús antes de ir a la cruz y aún hasta el domingo de resurrección, comprenden varios capítulos de la Biblia. O sea, en poco tiempo sucedieron muchas cosas. Ahí quedaron plasmadas para que las recordemos, nos aprendamos de ella y nos fortalezcamos cada día en esos eventos que nos manifiestan la gracia, el amor y el poder victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque este mensaje aquí de Zacarías 13:7, que cuando dice, se levanta el pastor, ¿cierto? Levántate, pastor, y eres, ¿cierto? Entonces se levanta, es herido el pastor, el cumplimiento está allí, ¿cierto? Y aunque es un mensaje, pueden sonar deprimente, ¿cierto? Deprimente porque se hiere el pastor y las ovejas están dispersas, pero Jesús añade algo. ¿Y sabe qué es ese algo que añade Jesús? Mire, vayan, que de todos modos yo voy a ir adelante. O sea, es un mensaje de esperanza. A pesar de que me abandonaron, a pesar de que me dejaron solo, pues tranquilos, porque aquí va a pasar algo. Yo voy a ir adelante de ustedes, me voy a encontrar con ustedes, ¿cierto? Es algo, aunque es duro y deprimente, para ellos de momento, ¿cierto? De que ellos lo dejaron, vieron la profecía que se cumplió, ¿cierto? En el caso de Pedro, que Pedro le negó a Jesús, le negó 3 veces, y Pedro cumple también la profecía ahí negándolo, ¿cierto? Pero también, a pesar de todo esto, Jesús no le reprochó cosa alguna, ¿cierto? Jesús dice, voy a ir delante de ustedes y vamos a hacernos esta cita. Vamos a ir
a Galilea. ¿Qué le parece, profe Gustavo? Claro, era Jesús dándole la seguridad a los discípulos de que, aunque iban a pasar un momento amargo, la victoria era segura. O sea, que Jesús les diga, después de mi muerte nos vamos a encontrar en Galilea, era una forma como Jesús quería fortalecer la fe y el ánimo de ellos, porque iban a tener que enfrentar una prueba pues realmente dura, ¿no? Ellos no esperaban, no estaban realmente preparados para ver a Jesús en una cruz, pero Jesús quería fortalecer su fe y su esperanza. Entonces, mire, a pesar de que Pedro, ¿cierto? Los discípulos, aquel joven que los soldados trataban de echarle mano y él salió desnudo, ¿cierto? Nos dice ahí el relato, pero a pesar de que ellos estaban tristes porque de todos modos se iba a herir al pastor, ellos estaban tristes por esta situación tan terrible, pues mire que Jesús, a pesar de la inconsistencia del ser humano, a pesar de que nuestra vida moral va en decadencia, a pesar de eso, Jesús no toma reproche ante eso, sino que Jesús lo que nos dice es, oye, levántate, ven y sal al encuentro conmigo que yo voy a estar allí disponible, ¿cierto? Nos lo dice allí, ¿verdad? Claro que sí, y aquí encontramos otras lecciones importantes para aplicarlas a nuestra vida espiritual y a nuestra relación con Dios. La lección de esta semana nos recordaba ahí en el Evangelio de San Marcos que después de que Jesús fue apresado por la turba, nos recordaba cuando Pedro sacó su espada, casi le quería tumbar la cabeza a uno de los soldados, le tumbó la oreja. Bueno, después de esos episodios, finalmente todos los discípulos huyeron. Pero hay algo que se dice allí de Pedro, Pastor Carlos Mauro, y es que Pedro, aunque todos huyeron, Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros siguiendo a Jesús? ¿Lo seguimos de cerca? ¿Lo seguimos de lejos? ¿Nos avergonzamos del Evangelio? Porque es que Pedro seguía a Jesús y lo seguía de lejos. Y por seguirlo de lejos, pues finalmente terminó negándolo. Hay una gran lección aquí para cada uno de nosotros. Ok, y bueno, Pedro lo seguía de lejos, como dice el profe Gustavo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a devolvernos un poco de las escenas de Getsemaní. En las escenas de Getsemaní, pues Jesús como hombre, ¿cierto? Como hombre tenía debilidades inocentes, ¿cierto? Debilidades en cuanto tenía hambre, tenía la capacidad de llorar, ¿cierto? Tenía la capacidad de que si le daban un azote, pues sufrir, ¿verdad? Y entonces en este momento cuando Jesús está allí orándole al Padre, está orando y le dice, Dios mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Es algo que nosotros decimos, bueno, pues es el Hijo de Dios, ¿cómo va a decir aparta de mí esta copa? Pero, ¿saben? Nosotros notamos en la oración de Jesús algo importante. Es que Dios no siempre nos va a decir sí en la oración. Jesús estaba allí, pero Dios no le respondió. No le respondió quizás como Cristo quisiera, porque Cristo Jesús estaba allí esperando a que le respondiera el Padre. Pero eso nos da una gran lección, profe Gustavo. Y es que cuando oramos, no siempre vamos a tener como algo positivo en cuanto, digamos, de la oración que Dios nos va a responder, ¿cierto? Nos va a decir sí. Miremos el ejemplo, lo vemos allí en el Getsemaní. Jesús no recibió una respuesta, a excepción de que un ángel bajó para fortalecerlo, ¿cierto? Jesús le dijo, aparta de mí esta copa, pero el Padre de pronto se retrajo de responder, aunque el Padre quería responderle, me imagino yo, ¿cierto? Claro que sí. Y ahora, en esa parte de la lección de esta semana, también Pastor Carlos Mauro y apreciados amigos y hermanos, tenemos muchas lecciones que extraer. De hecho, uno de los temas que personalmente más me gusta en la Biblia es esos temas que hablan de la pasión y muerte de Jesús, porque es que vemos enmarcado allí un amor tan profundo y tan grande que se convierte para nosotros en un misterio. Es el misterio del amor de Dios hacia la raza humana. Esto es muy importante. Y bueno, usted acaba de mencionar algo también que es muy especial. Jesús oró diciendo, Señor, si es posible. O sea, nosotros hasta el día de hoy no hemos entendido el peso que sintió Jesús sobre sus hombros. Él era consciente de la misión.
Pero aún siendo consciente de la misión, decir, Señor, si es posible acabemos ya esto, es porque realmente el sufrimiento de Jesús era agonizante. Y él mismo lo dijo, el mismo pastor Carlos Mauro allí en la Biblia dice, se lo dijo a sus discípulos, estoy triste y angustiado hasta la muerte. O sea, era una angustia que lo mataba. Yo me pregunto cuántos de nosotros nos hemos sentido angustiados que queremos mejor morirnos. Pues eso le estaba pasando a Jesús. Estoy triste, estoy angustiado hasta la muerte. O sea, la angustia de Jesús era realmente profunda. Todo esto sencillamente por liberarnos a nosotros del yugo del sufrimiento de la cruz. Y bueno, Jesús pagó la deuda por cada uno de nosotros. Hay mucho, mucho que estudiar allí en ese gran misterio del amor de Dios hacia la raza humana. Y notemos algo que es Hexemaní. Hexemaní traduce prensa de aceite. Y nosotros podemos sacar una enseñanza de eso. ¿Y cuál enseñanza podemos sacar? En que Hexemaní, como es prensa de aceite, notemos aquí algo interesante. Y es que Jesús fue molido, ¿cierto?, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Es decir, que allí en esa prensa de aceite, en ese lugar de Hexemaní allí, Jesús estaba siendo en ese momento molido por nuestros pecados, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Para qué? Para que pudiese el Padre dar lo que es el aceite, lo que es el poder del Espíritu Santo a cada ser humano, ¿cierto? O sea, Jesús fue molido por nuestros pecados, quebrado por nuestras dificultades, pero al fin y al cabo, ¿saben qué pasó? Pues Jesús fue molido así como la aceituna es molida, ¿cierto? Porque allí en ese lugar de Hexemaní estaban los racimos, los árboles, ¿verdad? De que se sacaba el aceite de oliva, y entonces era exprimido, ¿cierto? Y se sacaba el precioso aceite. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Fue molido a tal punto de que, bueno, molido por nuestros pecados, pero al fin y al cabo se fue derramado el Espíritu Santo sobre el cumplimiento, ¿cierto? De que Jesús vino a salvar al ser humano, ¿cierto? Entonces, este es un lugar muy especial, ¿no? El huerto del Hexemaní que menciona allí la lección de esta semana. Era como un parquecito, era como un jardín en un monte que se llamaba el Monte de los Olivos. Y se llamaba el Monte de los Olivos, ya usted, pastor, lo menciona, porque estaba lleno de olivos, ¿no? Y pues se aprovechaba como un cultivo para extraer el aceite de su fruto. Y en ese lugar llamado el Hexemaní era donde a menudo Jesús acostumbraba a ir con sus discípulos a orar. Pero la visita de Jesús al Hexemaní con sus discípulos, aquel jueves en la noche después de haber celebrado la Santa Cena y la celebración de la Pascua por parte del pueblo judío, pues es algo realmente muy especial. Fue una noche diferente al resto de noches. A menudo Jesús solía amanecer orando en el huerto del Hexemaní. Y fue justamente en ese mismo lugar donde unas horas más tarde aparece el apóstol Pedro negando a Jesús. Y aquí hay algo muy especial, y es cuando la mirada de Jesús se encuentra con la de Judas. Recuerden un poquito de eso, pastor. Uy, a mí me impacta mucho algo, y es que dice el espíritu de profecía, dice que Judas, pues Judas sencillamente, él tenía su enfoque, ¿cierto? Pero cada cual tenía sus enfoques, ¿verdad? Sus enfoques, pero Pedro, o sea, Judas falló, ¿cierto? Él tuvo remordimiento, quizás se arrepintió, pero quizás este arrepentimiento no fue como que algo que lo llevara a reconciliarse con Dios. Pero notemos lo que pasó con Pedro. Pedro sencillamente había fallado terriblemente. Yo no sé qué era más terrible, si era negar a Cristo Jesús o de pronto venderlo por 30 piezas de plata. ¿Qué hubiera sido más terrible? ¿Qué hubiera sido más terrible? Pero notemos algo que el espíritu de profecía dice, mientras los juramentos envilecidos estaban todavía en los labios de Pedro, entonces, ¿qué pasa? El gallo canta. El gallo canta y repercute en los oídos de él, ¿cierto? Y el Salvador, ¿qué es lo que hace? Cuando el gallo canta, el Salvador lo que hace es mirar a Pedro. Y cuando mira a Pedro, hay una conexión. Pedro mira a Cristo Jesús, ¿cierto? Hay una conexión. Y Pedro de pronto mirará a Cristo Jesús, me va a juzgar.
me va a juzgar. Pero, ¿saben? Miren lo que dice. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. ¿Cómo habrá sido eso en medio de la bulla, en medio de las dificultades que las personas estaban experimentando en ese momento, ¿cierto? La gritería, júzguenlo, ¿cierto? Estaban pegándole a Cristo Jesús mientras cubrían a Cristo Jesús y le daban bofetadas, puños. Se cumple lo que aparece en Isaías 56, ¿cierto? Que lo escupen, que, mejor dicho, le hacen todo, le mesaban la barba a Cristo Jesús. Y cuando se cumple esta profecía, Pedro, en ese momento, Pedro estaba negando a Cristo Jesús. Pedro negaba en ese momento a Cristo Jesús, y en ese momento Jesús tenía encima el manto. Cuando le descubren el manto, Jesús voltea a mirar a Pedro, pero no con rabia, sino lo mira con una mirada de ternura, una mirada de amor, de salvación. Por eso yo quiero decirte a ti algo, mi amigo. Si de pronto pensamos que hemos caído tan bajo, pensamos que, mejor dicho, nuestro pecado es tan grande que en el cual Dios no nos puede levantar, déjame decirte que si Pedro se levantó de esto tan terrible, ¿verdad? ¿Cuánto más tú que estás allí, tú te puedes levantar de cualquier dificultad, no importa cuál sea? El amante semblante del Salvador te quiere alcanzar a ti. Solamente sabes qué tienes que hacer. Voltear tu mirada y mirarlo fijamente a él, para que Dios te pueda mirar con amor y ternura. ¿Verdad, profe Gustavo? Claro que sí. Aquí quiero hacer, mis apreciados amigos y hermanos, un contraste que aparece entre estos dos personajes en esa parte de la escena de la vida de Jesús. Vemos que Jesús, en su gran amor, en su tierno amor y misericordia, hasta el último momento le dio la oportunidad a Judas. O sea, en el momento de la traición, en el momento que Judas consuma la traición, entrega a Jesús con un beso, con el beso traicionero. Y sin embargo, dice otro evangelista allí de la Biblia, que Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Bueno, uno le dice amigo al que lo aprecia, al que lo ama, no al que lo traiciona ni que lo vende. Pero Jesús le dijo amigo, dándole la última oportunidad a Judas de que se arrepintiera. Judas tristemente no entendió la palabra amigo. Y bueno, ya conocemos el final desastroso y triste de Judas. Pero cuando vamos a Pedro en el momento del pecado, es cuando el gallo canta. Pedro se acuerda, la mirada de Jesús, como usted lo acaba de apuntar, pastor, se encuentra con la de Jesús, pero Pedro, a diferencia de Judas, sí entendió la mirada de Jesús, captó la mirada de Jesús. A través de esa mirada yo me pregunto, ¿cómo fue la mirada de Jesús en ese momento? Porque solo con la mirada Jesús le estaba diciendo, Pedro, me acabas de negar, con maldiciones, con groserías, pero te amo, arrepiéntete. Pedro, afortunadamente, sí supo descifrar la mirada tierna y amorosa de Jesús, la mirada de perdón. Dice el deseado de toda la gente es que Pedro salió de la casa llorando como un bebé amargamente, atravesó las calles oscuras de Jerusalén, se fue al monte de los olivos y terminó llorando en el mismo lugar donde horas antes Jesús había agonizado cuando se le empezó a salir la sangre por los poros, a sudar gotas de sangre. En el mismo lugar Pedro terminó llorando, y después de esa escena pues vemos a un Pedro totalmente transformado, tanto que después se levanta a predicar tremendo sermón y en un día se bautizan 3,000. Pedro sí entendió la mirada tierna de Jesús. Judas tristemente no entendió la palabra amigo. Y finalmente nosotros en nuestro destino tenemos que identificarnos o con Pedro o con Judas. Y esto lo traigo a colación para que meditemos en este tema importante. Ok, y cuando, bueno, aquí vemos entre todos estos relatos que cuando Jesús mira a Pedro, es como si una flecha estuviera atravesando el corazón de él, ¿cierto? Lo atraviesa, pero en vez de él, bueno, él le dio pesar por el pecado, le dio pesar por todo eso, pero en vez de él tomar la decisión fatídica que tomó Judas, ¿el qué hizo? Como lo dice el profe Gustavo, ¿qué hizo? Pues sencillamente Jesús le dice a él, bueno, después de que tú falles y todo eso, pues levántate y confirma a tus amigos, o sea, confírmate. No importa cuál sea la dificultad que tengas, pero necesitas levantarte, necesitas despertarte y no seguirme solamente de oídas,
sino sencillamente saber de que tus ojos me han visto a mí, ¿cierto? Me han visto y tienes que reconfirmarte en esta situación, ¿cierto? En lo que quizás has fallado, pero sencillamente Jesús no estaba allí para juzgarlo o criticarlo, sino que Jesús estaba allí para brindarle una mano amiga y decirle, levántate, levántate porque tú puedes, y eso es lo que nos enseña esta lección, maravillosa lección, ¿no? Claro que sí. Así que en la casa del sumo sacerdote Caifás, donde fue llevado Jesús a juicio, sucedieron muchas cosas importantes, mientras que Jesús adentro estaba siendo cuestionado, señalado por testigos falsos. El sumo sacerdote quería hacer hablar a Jesús, pero Jesús permanecía en silencio, no decía nada. Finalmente él desafía a Jesús. Yo me imagino que le cogió aquí la barbilla a Jesús, le levantó la cabeza, lo miró a los ojos y en forma de regaño dijo, díganos de una vez, ¿eres tú, Jesús, el Hijo de Dios? Definitivamente, díganos o no es. Claro, ella Jesús no se podía quedar callado y lo declaró. Es más, le hizo una promesa a Caifás. Yo no quisiera estar en los zapatos del sumo sacerdote cuando Jesús le hizo esa promesa. Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, yo soy el que tú acabas de decir. Y es más, te voy a hacer una promesa. Cuando yo venga por segunda vez, usted va a ser uno de los que me va a ver. Tremenda promesa la que le hizo Jesús a Caifás, al sumo sacerdote. O sea que cuando Jesús venga por segunda vez, él va a ser uno de los que van a ver a Jesús porque le traspasaron, dice la Biblia. Y en cuanto a eso que nos está mencionando acá, aquí se cumple lo que es la profecía de Daniel 7, capítulo 7, en el verso 13 y 14, que nos habla que venía el Hijo del Hombre, ¿cierto? Hasta el anciano de días. Dice, Jesús dice, yo soy el hijo del hombre, ¿verdad? Yo soy el Hijo del Hombre. Se cumple esa profecía y el sumo sacerdote estaba allí. Y Jesús no podía callar ante una realidad. ¿Y cuál era la realidad? En que el sumo sacerdote le estaba diciendo, te conjuro por el nombre de Dios. O sea, mientras él estaba hablando así normal entre la multitud y entre todas las personas que estaban allí, pues Jesús callaba. Pero cuando el sumo sacerdote lo que hace es mencionar a Dios, Jesús no podría estar impotente ante que Daniel, la profecía de Daniel tendría, o lo que nos dice el relato de Daniel, que el Hijo del Hombre venía hasta el anciano de días, ¿cierto? Y se veía aquí y que estaba a la diestra de Dios. Esto no lo podía callar. Él debía, pues, decir realmente quién era, ¿cierto? El Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios, lo que nos dice. Claro, y entonces aquí encontramos otro contraste importante que nos muestra la lección. Mientras que adentro, en la casa del sumo sacerdote, Jesús estaba confesando quién era, afuera en el patio Pedro lo estaba negando. Dos contrastes. ¿Con cuál de estas dos cosas nos hemos de identificar cada uno de nosotros, pastor? Bueno, mientras, a pesar de que Pedro pues le estaba allí negando, Pedro estaba haciendo algo. Pues Pedro también estaba corroborando de que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, con la negación de Pedro se estaba confirmando de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Se estaba confirmando. Allá dentro del lugar donde estaba Cristo Jesús, pues le estaban rechazando. Jesús fue rechazado no solamente por ellos allá, sino por los suyos. ¿Cómo fue rechazado? Pues con la negación de Pedro. Pero Pedro allí indirectamente estaba confirmando él realmente es el Hijo de Dios. ¿Cómo se dio cuenta Pedro más adelante? Pues porque el gallo cantó y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, ¿qué va a pasar? Me habrás negado 3 veces. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Sí, y entonces da evidencia de que la palabra de Jesús se cumplió como una palabra profética. Con mucha razón, la inspiración profética a través de los escritos de la hermana Elena de White, Dios nos aconseja que deberíamos, pastor, dedicar más tiempo en nuestro diario vivir a meditar y a contemplar las últimas escenas de la vida de Jesús en torno a la cruz. Reitero lo que dije hace un momento, hay un misterio de amor allí, y por eso es que a mí personalmente me llama mucho la atención el tema de la muerte y pasión de Jesús. Yo cada vez que la escudriño encuentro cosas nuevas y no entiendo el amor de Dios. Para mí el amor de Dios es un misterio. Yo digo, ¿de dónde Jesús, por ejemplo, a quienes lo están crucificando, de dónde Jesús saca fuerzas para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? O sea, ¿de dónde Jesús saca el valor
para decirle a un traicionero que le está dando un beso traicionero, decirle amigo. Y así vemos cosas semejantes. ¿Sí? Entonces es muy importante porque el amor de Dios, los méritos de Jesús, la victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre la muerte allí en la cruz, debe fortalecernos cada día y motivarnos en nuestra relación con Dios para parecernos cada día más a Jesús y bueno, recibir el sellamiento para el reino de los cielos. Bien, y entonces, una cosa muy importante que estaba diciendo el profe Gustavo, era de dónde saca Dios fuerzas, o Cristo Jesús allí en ese momento, como ser humano, sacar las fuerzas para decir, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes no se imaginan, yo ni me imagino, que es que Jesús estuviera en la cruz del Calvario y subir sus pies, ¿cierto? Y subir sus brazos para que nuevamente el dolor volviera otra vez por sus tendones, para decir, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, esto es algo muy, muy interesante. No podemos entender, no podemos de pronto divisar el amor de Dios y con solo un poco de amor de Dios tenemos. Con ese poco de amor de Dios para nuestras vidas tenemos suficiente para nuestra eterna redención. Dios no nos muestra quizás todo porque no lo podríamos soportar ese amor. No lo podemos soportar, pero Dios nos da indicios de su amor cuando muere allí en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Pero en Cristo Jesús era como si la divinidad estuviera muriendo por el ser humano porque es un amor que nosotros no podemos entender. Yo no puedo entender ese amor de Dios. No lo puedo entender. Lo único que puedo hacer con el amor de Dios, ¿sabe qué es, profe Gustavo? Es aceptarlo, ¿cierto? Aceptarlo. Siempre, ¿cierto? Lo podemos hacer. Claro que sí. Y finalmente podemos recordar entonces la pregunta del sumo sacerdote a Jesús. ¿Quién eres? Dinos quién eres. Ahora, ¿qué es Jesús para nosotros? Si alguien nos hiciera la pregunta, ¿qué es Jesús para usted? ¿Qué diríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué respuesta podríamos dar a ese amor tan inmensurable y bueno, a todo lo que Jesús hizo por amor a cada uno de nosotros? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es Jesús para nosotros? Aunque parece sencilla la pregunta, esto tiene implicaciones muy, muy fuertes, muy tremendas. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús, ¿quién es para ti? La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Y la pregunta también es, ¿conoces tú a Cristo Jesús? Pues la invitación, profe Gustavo, es a que nosotros nos acerquemos cada día más a Cristo, de que nosotros sepamos quién es Él, de que veamos sus escenas finales, pero que la veamos con el ánimo de cambiar, de no sencillamente nosotros decir, sí, Jesús murió, estuvo allí en el Getsemaní, sudó gotas de sangre, ¿verdad? Pero quizás nos quedamos y nos conformamos con eso. Nosotros necesitamos conformarnos con algo más. ¿Y qué es ese algo más? Es conocer, tener una conexión con Cristo Jesús, relacionarnos con Él, ¿cierto? Acercarnos a Él, levantarnos en las mañanas a orar, a estudiar, a meditar la palabra de Dios, porque así sencillamente nosotros no podremos tener una experiencia viva de lo que es acercarse a Cristo Jesús. Y eso es lo que nos invita a esa lección. Esa lección es muy bonita, ¿cierto? Esa lección, a pesar de que huimos de Cristo Jesús, Jesús nos alcanza. Jesús nos alcanza donde quiera que estemos. Y eso yo pienso que es un mensaje para todos nosotros. Nos da un mensaje, el mensaje que nos da aquí el libro de Marcos, es un mensaje de salvación. Es un mensaje en el cual nosotros podemos decir en qué situación me encuentro con Cristo Jesús, ¿verdad? Claro que sí, porque es que, apreciados hermanos y amigos, si las escenas de la vida de Jesús que giraron en torno a la cruz, su muerte, su sacrificio, su agonía, su sufrimiento, si eso no nos conmueve el corazón, bueno, estamos en peligro de muerte eterna. ¿Qué otra cosa podría conmover nuestros corazones si no nos conmueve realmente lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros? Así que pensando en esto, hay mucho más que decir de la lección. Esperamos que en casa cada uno pues amplíe el estudio de la lección cada mañana, cada día, y podamos fortalecernos a través del estudio de la Biblia. Finalmente vamos a orar para darle gracias a Dios por este mensaje especial y para que el Señor nos fortalezca cada día y nuestra relación con Jesús
pueda fortalecerse de tal manera que cada día nuestros corazones se conviertan en la morada de Jesús. Que sea Jesús el que se entronece todos los días de nuestras mentes y corazones, que podamos llevar en alto la cruz de Cristo y reflejar la imagen divina ante el mundo todos los días. Así que vamos a darle gracias a Dios, pastor, y a finalizar con una oración. Amén. Vamos a orar. Oremos. Nuestro amantísimo y eterno Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, pero que también quieres vivir y reinar en el corazón del ser humano. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza porque eres nuestro Dios. Gracias, Padre, porque a través de tu Hijo muestras el amor hacia cada uno de nosotros, sabiendo que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos da la vida eterna. Queremos, Dios, encomendar la vida de cada uno de los oyentes, de los que están viendo a través de la página esta emisión. Pedirte, Padre, que te quedes en sus corazones. Ayúdales a que tengan una relación, Señor, espiritual contigo, para que ellos se acerquen ante el trono de tu gracia y puedan abrir cada día su corazón a ti. Por favor, guárdanos en tu santo amor. Bendice nuestras vidas si es tu santa voluntad. Y que las marcas de Cristo puedan ser una realidad en nuestra vida, para que así podamos, Dios, un día no muy lejano, poder encontrarnos contigo en las nubes de los cielos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, finalmente queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber seguido esa sección del repaso de la lección número 11. A usted, Pastor Carlos Mauro, pues muchas gracias por haber atendido la invitación. Muchas gracias, profe Gustavo, y qué bueno que pudimos estar acá compartiendo la palabra de Dios. Y nos veremos, Dios mediante, en otra oportunidad.